descender en ese lugar. Y el fuego del Espíritu Santo va a venir sobre mi vida, sobre mi corazón. Me va a purificar, me va a limpiar de toda mi maldad. Y voy a recibir el poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia en Levíticos 17:11. Este es el misterio de la sangre del nuevo pacto. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hay un misterio que Dios ha dejado en la sangre. La sangre humana tiene un misterio. Y dice que Dios iba a utilizar esta sangre para hacer expiación sobre el altar y sobre vuestras almas. Y él dice que esta misma expiación va a ser expiación por la persona. Expiación significa que el animal sacrificado va a estar sobre el altar. Ese animal va a morir, y la persona que había cometido el pecado va a quedar expiado, o sea, va a quedar sin el juicio del pecado, porque dice la palabra, dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y dice que la Biblia dice, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen? Todos. O sea, que no hay ninguna persona justa. Dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos, ¿qué? Cometimos pecado. Un pecado es una transgresión a la ley de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, dice que la vida de la carne está donde, en la sangre. Usted se ha fijado cuando usted va al médico y usted tiene algún síntoma en su cuerpo, en su piel, le sale un brote en la piel, un brote en la cara, o usted va con un resfriado, usted no sabe cuál es la fuente del síntoma que le sucede, o a usted le sale una protuberancia. ¿Qué le dice el doctor? Vamos a hacer un examen ¿de qué? De sangre. La sangre, imagínense que la sangre es como un libro de información, el ADN. Cuando los doctores hacen el examen del ADN, ellos van a ver todo tu linaje hacia atrás. Van a ver si tus padres tienen alguna enfermedad. Ellos pueden saber si tú tienes un problema como diabetes, ¿no? O si tienes un problema que sube la presión, que se baja la presión, o si tienes algún problema en tu linaje de sangre. Ellos pueden ver en el examen de sangre la información que tiene la sangre. Después de la caída del hombre, Adán, la sangre del hombre quedó bajo maldición, y la maldición acarrea enfermedades y acarrea muerte. Significa que Dios no creó a Adán para morir, sino que Dios lo creó para que tuviera que siempre vida eterna. Entonces, como nuestra sangre quedó bajo la maldición, toda sangre, la paga del pecado que dice que es muerte. Significa que toda sangre, toda persona iba a quedar bajo la maldición, iba a acarrear las consecuencias de la maldición, que es enfermedades y muerte. Iban a ser separados de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, la única forma de que la persona no quede bajo maldición, bajo muerte, es que haya un sustituto. Diga conmigo, sustituto. Haya un sustituto para el perdón de pecados. Después que Adán salió, cuando Adán estaba en el jardín del Edén, Adán pecó. ¿Y qué es lo primero que Dios hace a favor de Adán? Porque dice, si tú comes del árbol del bien y del mal, dice, ciertamente que morirás. Mi pregunta es, ¿Adán murió ahí? ¿Sí o no? Pero que dice que el que comiere de este árbol, ciertamente que morirá. El árbol de la ciencia del bien y el mal, cualquiera persona que comiera de este árbol iba a morir. ¿Adán murió ahí o no murió?
Porque Dios hace algo por Adán. Dice que Adán y Eva tomaron hojas de higuera, se hicieron vestidos, como vestidos de plantas de higuera. Pero cuando Dios aparece a hablar con Adán y con Eva, dice que Dios quitó esas vestiduras de hojas de higuera. Dice que hubo un sacrificio en el jardín del Edén. Dice que Dios sacrificó, ahí no dice qué animal es, pero probablemente sea una oveja. Dice que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles. O sea, alguien tuvo que morir para que Adán no muriera. Entonces Dios hace un pacto incondicional a favor de Adán para poder salvarlo. Pero como la ley dice que cualquiera persona que comiere de este árbol iba a morir. Entonces lo que Dios hace es traer un sustituto. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el postrer Adán. Entonces Adán iba a morir, el primer Adán iba a morir. Dios trae un sustituto, pero ese sustituto tenía que morir. O sea que la ley exigía que una persona tenía que morir, no un animal, sino un hombre. Entonces Dios trae al postrer Adán, el segundo Adán, para hacer expiación. Un Adán sí murió, el otro vivió. El primer Adán vivió, el segundo, el sustituto, murió a favor del primer Adán. Para que la justicia de Dios, Dios es justo y Dios es santo, la ley se diera por obra, porque si no Dios no sería justo. Sus juicios no se darían si lo que Dios habló no se cumple. La palabra de Dios dijo que el que comiere de este árbol ciertamente iba a morir. Jesús no comió de ese árbol. ¿Quién comió? El primer Adán. Entonces el árbol de la ciencia del mal iba a quedar bajo una ley, y la única forma de liberar a Adán era que un sustituto viniera por él y muriera en el madero. Dice en las leyes de Moisés, dice que cualquiera persona que es colgada en un madero iba a morir. Esa cruz del madero es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es el árbol de la vida. La cruz es el árbol de la ciencia del mal, que cualquiera persona que coma de este árbol va a morir. Significa que cuando hay ley y la persona rompe la ley, la consecuencia de romper la ley es muerte. La consecuencia de romper la ley es muerte. Ellos rompieron la ley, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, la consecuencia era la muerte. Pero para que Adán no muriera, Dios hace el sustituto, envía al segundo Adán. El segundo Adán, sin culpa y sin pecado, va a la cruz del Calvario a morir por ti y morir por todos nosotros. Entonces, el misterio de la sangre, dice, el Espíritu Santo no solamente ve la sangre, sino que Él ve el pacto de Dios. El Espíritu Santo verá donde está la sangre del nuevo pacto. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la única forma de hacer remisión para expiación, para el perdón de pecado, es por sangre. No dice por oro o por plata, no dice por piedras preciosas o por tierra, no, dice ¿por qué? Por sangre, porque dice que en la sangre está la vida del hombre. Por eso que la Biblia, las leyes dicen, no, cuando vayan a comer, no coman a un animal que tiene sangre, porque si ustedes comen de la sangre, en esa sangre está ¿qué? La vida de ese animal. Entonces Jesús dijo, dice, este es el nuevo pacto, dice, coman de mi carne, de mi sangre, pero no se refiere a la sangre real, sino se refiere al pan y al vino. Porque cuando usted come de la sangre o del pan, usted se está volviendo uno con esa persona. Entonces el pacto es el sistema de Dios para que dos personas se unan como una sola persona. Entonces vemos que lo primero que hace cuando Adán peca, ¿qué es lo primero que hace Dios? Hace un sacrificio. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo en Lucas 15?
dice que cuando el hijo, dice que pensó en su mente, dice en la casa de mi padre, dice los jornaleros tienen comida, tienen pan, y yo aquí muriéndome de hambre. Después dice, iré a la casa de mi padre, le pediré perdón al cielo y a mi padre. Dice que él estaba pensando en eso. Cuando él está regresando a la casa, dice que el padre lo ve desde lejos, dice que el padre corre a misericordia, dice que lo abraza, dice que le da un beso, dice hagamos fiesta, y lo primero que hace el padre, ¿qué es? Matar un becerro. Porque sin la muerte, un sacrificio, no hay perdón por el pecado. Si ese joven regresaba a la casa del padre, porque dice que el joven se había ido a una tierra gentil a perder su herencia, dice que se fue con prostitutas, se fue a lo peor de lo peor. Ese es un pecador extremo. Él perdió todo. Entonces, si él regresaba a la cultura de Israel, a la nación de Israel, si las personas del pueblo lo veían caminando y sabían todo lo que él había hecho, la ley exigía que se le lanzara ¿qué? Piedras, lapidación. Prácticamente era un castigo. Eso es como que o te dejan aturdido o te matan. Entonces el padre corre para que nadie le haga daño a este joven, a este hijo. Dice que el padre lo abraza, tiene misericordia, pero aunque el padre lo amara mucho, el joven no se podía quedar en ese lugar por sus propias cuentas. Tenía que haber una expiación, un derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Significa que él pecó, cometió probablemente todos los pecados que se podían hacer, él los cometió todos. La única forma de que él regresara a la casa del padre es que hubiera ¿qué? Expiación de sangre. Porque en la expiación de sangre está el perdón de los pecados. Porque realmente es poner una vida por la otra. Entonces, el primer Adán pecó, tú y yo pecamos. ¿Cuál era la justicia de Dios? Que tú y yo teníamos que morir. Entonces Dios envía un sustituto sin pecado, sin manchas, sin arrugas, alguien santo, sin maldiciones. Jesús va a la cruz y muere por nosotros, y la sangre de Jesús nos las dona a nosotros. El ADN de Jesús, su sangre, es donada a nosotros. Entonces, la misma esencia, el ADN que tiene Jesús de ser hijo de Dios, pasa a nosotros. Entonces, cuando Dios nos ve, Él ve el pacto de sangre. Él no nos ve a nosotros, Él ve el pacto de sangre que hizo con Jesús. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, con el pan, con el vino, la copa, ustedes están literalmente, es como tener a Jesús dentro. Esta es la única forma de tener a Jesús dentro de tu corazón, a través de la cena del Señor, porque es un pacto. Un pacto es para atar a dos personas espiritualmente y físicamente. Entonces vemos que cada vez que una persona pecaba en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, que era lo primero que hacían, hacer un sacrificio de sangre. En ese tiempo eran animales, pero los animales no podían satisfacer la justicia de Dios. ¿Entendieron? Hasta que Jesús vino, porque dice que tenía que morir un hombre por otro hombre, no un animal por un hombre, porque los animales eran inocentes. Entonces tenía que venir un hombre para salvar a otro hombre. Entonces, en el pacto de sangre, Dios perdona todos nuestros pecados. Diga conmigo que en el pacto de sangre de Jesús, Dios perdona ¿qué? Todos nuestros pecados. En Génesis 4:3 dice: y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda. Caín trajo el fruto de la tierra. ¿Qué se puso Adán y Eva? Higueras. Higueras es el fruto de la tierra. Eso significa que ellos querían reconectarse con Dios a través de las justicias personales, a través de mis obras personales, a través de mi propia justicia. El problema es que, aunque la persona no hiciera eso, todavía tenía la maldición de la muerte. O sea, no importa que la persona hiciera justicia, que ayudara aquí, que amara aquí, porque todavía había una consecuencia de muerte.
Entonces dice que Adán y Eva se pusieron higuera, que es justicia personal. Es como decirle a Dios, Dios, yo me puedo salvar por mis propias cuentas. Pero cuando te enfrentes a Dios cara a cara, ¿qué va a hacer Dios? No. Aunque estás haciendo justicia personal, todavía tienes pecado. Tienes que morir por ese pecado. Entonces dice que Caín trae ¿qué? El fruto de la tierra. Pero cuando Abel trae la ofrenda, dice que él trajo, Génesis 4:4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Entonces Abel entendió lo que su papá Adán probablemente le explicó a Abel todo lo que sucedió en el jardín, las consecuencias, y le dijo que la única forma en la que Dios los perdonó a Adán y Eva fue que Dios los vistió ¿qué? De pieles. Hubo un sacrificio de sangre. Por eso le digo que probablemente sea una oveja, porque lo primero que trae Abel, que es el hijo de Adán, es una oveja. Y Jesús, que es el Cordero de Dios, una oveja, un cordero. Entonces, en la Pascua, dice, Dios le dice a Moisés, dice, por cada familia traigan un cordero, los que no pueden unirse a esa familia, entren a la casa, pongan sangre en los dinteles, entren a la casa, y cuando dice que Dios iba a pasar, la casa que no tenía sangre iba a morir. Los primogénitos murieron. Dice que la fuerza de los primogénitos de Egipto, todos murieron porque no tenían ¿qué? La sangre del pacto. Eso significa que la sangre del pacto te va a salvar a ti y a toda tu familia. Entonces, aquellos que tienen hijos pródigos, hijos que han estado en la iglesia y se han apartado de la iglesia, se han apartado del pacto de Dios, la única forma de que esos hijos puedan volver a casa de manera segura, a la casa del Padre, es por la sangre del Cordero. Entonces significa que para ellos en su corazón van a decir, oye, perdí toda mi vida, quiero regresar a la casa. La única forma es a través de la sangre del Cordero. Por eso que el pacto de la sangre de Jesús hace que los que estaban perdidos puedan regresar a la casa. ¿Cuántos quieren que los hijos pródigos regresen a la casa? Entonces en Éxodo 2 vemos que hay una Pascua, la sangre del Cordero. En Éxodo 19 dice que Dios hace un pacto con Israel arriba en el monte de Sinaí. Dice que Dios descendió en el monte de Sinaí en Éxodo 19 y 20. Pero para que Dios descendiera, Dios le enseña al pueblo de Israel a hacer sacrificios de sangre. Porque si Dios desciende y no hay sangre, todos los que están ahí van a ser ejecutados. Porque todos tienen pecado. Y como Dios es justo, si Dios llega y no hay sangre, todos van a ¿qué? A morir. Entonces Dios le dice, haga un sacrificio de sangre antes que yo descienda, porque Dios iba a ver ¿qué? La expiación, el perdón de pecados. En ese tiempo apuntaba a animales, pero en el futuro iba a apuntar a Jesucristo. Éxodo 20:24 dice, altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz. Esta es la ofrenda más elevada en la Biblia, se llama la ofrenda de paz. Dice, sacrificarás sobre él holocaustos, dice, y vendré a ti y te bendeciré. Entonces sin la sangre del pacto no hay bendición. Muchas personas quieren la bendición de Dios sin tener la sangre del pacto. No se puede. ¿Lo vieron? Ahí está el versículo. Éxodo 20:24. Al final dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, dice, vendré a ti y te bendeciré. Pero primero que dice al pueblo que haga ofrendas de holocausto, de expiación de sangre. Y después dice, y te bendeciré. Significa que la sangre del pacto hace que la bendición de Jehová te bendiga. Porque sin la sangre tienes las consecuencias de la maldición, que es enfermedades, muertes, guerras. Entonces dice, la única forma en la que yo te puedo bendecir, primero yo veo la sangre, el perdón de pecados, entonces te puedo bendecir. En Éxodo 24 y 25, Dios le dice a Moisés,
Dios antes descendía en una nube en el monte de Sinaí, pero ahora Dios le dice a Moisés, ahora quiero habitar con mi pueblo aquí en la tierra, con todo mi pueblo. Entonces Dios le dice a Moisés, en Éxodo 24 y el capítulo 25, Dios le dice a Moisés, haz expiación sobre todo el pueblo. Estamos hablando que eran más de 1 millón a 3 millones de personas en ese momento al frente del monte de Sinaí. Imagínense a todos los habitantes de Panamá al frente de un monte. Y Dios le dice a Moisés, agarra a todos los jóvenes, a expiación de sangre, agarra hisopo. Hisopo era como una planta que tiene como si fuera una pelusa. Dice, agárrala en sangre y haz expiación. Rocía la sangre sobre más de 3 millones a 4 millones de personas. Ellos hicieron eso hasta que la última persona recibiera una gotita de sangre. Y después Dios le dice, Moisés, ahora voy a descender con mi gloria. Y después de lo que dice, Dios le dice a Moisés, te voy a enseñar el diseño del tabernáculo. Por eso es que la sangre es necesaria, porque si Dios no ve la sangre, las consecuencias que Dios desciende a ese lugar va a ser consecuencias graves. La persona puede perder la vida. Entonces dice, porque Dios no quiere quitar la vida, dice, hagan expiación de sangre. Entonces Jesús estableció en el nuevo pacto por medio de su sangre para redimirnos. En Deuteronomio 28 vemos las bendiciones y las maldiciones. Entonces, en la Biblia hay 7 pactos generales. El primero es el pacto edénico, que era condicional. ¿Cuál era la condición? Dice, de todos los árboles que están en el jardín puedes comer, pero si comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente que morirás. Había una ley. Entonces dice Pablo que donde hay ley y hay rompimiento de la ley, hay consecuencias de la maldición. O sea que la ley trae maldición. La ley de Dios es justa y buena, pero si alguien la rompe, hay que maldición. Ciertamente la persona que morirá. Entonces el pacto edénico era condicional. Dios le puso una condición al hombre. Si él podía comer de todos los árboles, no le dijo nada acerca del árbol de la vida, porque después parece que Adán quería regresar al árbol de la vida. Significa que él podía participar. El único árbol que tenía consecuencias de muerte era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El pacto adánico es el segundo, que es cuando, aunque Adán pecó, dice que Dios vistió a Adán y a Eva con piel. Es un sacrificio. Adán no hizo eso. Eso es algo que Dios hace por Adán. El pacto incondicional no es algo que tú puedas lograr por tu propia fuerza. Es algo que Dios hace a favor de tu vida. El pacto noético o el pacto de Noé, ese pacto fue incondicional. Dice que después del diluvio, lo primero que hace Noé cuando toca la tierra firme, Noé no se fue a comprar ropa en el mall, Noé no se fue a hacer una comida con tu familia, a celebrar, Noé no se fue a sembrar. ¿Qué hace lo primero cuando Noé llega a la tierra, después que se secó? Hacer un altar y que la tierra recibiera la sangre de un sacrificio para el perdón del pecado. Entonces dice Dios, oye, me acordé del pacto, dice, no volveré a destruir a la tierra y quitaré toda la maldición. Significa que la sangre quita la maldición que había sobre toda la tierra. El pacto de Abraham, que es un pacto incondicional. En Génesis 15, toda la historia de Abraham es el pacto de Dios. Entonces, en Génesis 15, 17 y en Génesis 22, dice que, en Génesis 14 también, dice que cuando Dios se aparece a Abraham, dice, Abraham, yo seré para ti tu escudo y tu galardón. Dice, yo te bendeciré. Dice, yo haré que tú tengas una descendencia, de ti vendrán reyes, príncipes. Dice, y yo haré que tú seas una bendición sobre toda la tierra. ¿Es algo que Abraham iba a hacer o no iba a hacer? ¿O es algo que Dios iba a hacer por Abraham? Este pacto es todo lo que Dios iba a hacer por Abraham. Era un pacto de gracia, un pacto incondicional. Es la pura misericordia de Dios haciendo todo a favor de tu vida sin que tú tengas que hacer nada. Es la gracia de Dios. El pacto de Abraham era una sombra del pacto de gracia. No había ninguna
Si ustedes se fijan en Abraham, Dios no habla sobre maldición, todo es bendición. Porque la sangre iba a cubrir el perdón de pecado, iba a eliminar la maldición, iban a quedar solamente las bendiciones. ¿Cuándo quieren que solamente queden las bendiciones? La única forma de que queden las bendiciones es que tú reclames conscientemente el pacto de sangre. Sin el pacto de sangre, no, las maldiciones van a quedar dando vueltas ahí. La única forma de eliminarlas es a través de la sangre. Entonces después dice, el pacto de Moisés era condicional, porque ahora Dios desciende a hacer pacto. En el pacto de Adán, de Abraham, Dios hace pacto con Dios mismo. En Génesis 15 dice, voy a hacer un pacto. Dice que Dios puso a dormir a Abraham. Dice que vino una antorcha de fuego y la antorcha pasó en medio de los animales que habían sido divididos. Dios hace un pacto con Dios mismo. En el pacto de Moisés, el pacto mosaico, era condicional. Dios desciende a hacer el pacto, pero esta vez le iba a preguntar a todo el pueblo: ¿ustedes quieren obedecer todas estas leyes, estatutos, decretos y mandamientos? Que todo el pueblo a una voz dijo que sí, lo haremos. Pero después dice, pero cualquiera persona que rompa una de estas leyes, la consecuencia es la maldición, la muerte. Entonces era un pacto condicional. Pero para que el pueblo de Israel no muriera, Dios dice: hagan los pactos, sacrificios de sangre, para que ustedes no mueran. Entonces había un pacto condicional, pero cualquiera persona que rompiera la ley, que tenían que hacer, ellos corrían y hacían que sacrificio de sangre para no morir. El pacto de David era incondicional. Dice, daré un descendiente que vendrá de ti, uno de tu linaje, será rey para siempre. Al principio está como hablando de Salomón, pero al final habla de Jesucristo, que es el hijo de David. Ese pacto hará, dice, que tus hijos estén sobre el trono para gobernar y dominar sobre todo Israel, sobre las naciones de la tierra. Dice, haré que tu trono, tu casa, tu linaje sean para siempre, eternamente para siempre. Esto es algo que Dios iba a hacer a favor de David. Cuando viene Salomón al principio comenzó su vida bien, pero al final dice que Salomón se pervirtió, se fue a los falsos ídolos. Después, cuando ustedes leen Eclesiastés es el arrepentimiento de Salomón. Significa que Salomón regresó. Pero después los hijos de Salomón dicen que el reino se dividió. Si el pacto une, el divorcio rompe. Entonces dice que el reino se partió porque no cumplieron el pacto. Ellos todavía estaban bajo el pacto mosaico de Moisés. El pueblo, el reino de Judá se divide, el reino de Israel se divide. Pero dice que Dios tenía misericordia del linaje de la tribu de Judá. Son casi, desde Salomón hasta Jesús, estamos hablando de casi 23 reyes, más los 400 años de silencio. Y si usted lee la historia de los reyes, la pastora Amita se lee siempre esos libros, y ella llora porque dice: ¿cómo pueden estos reyes, siendo hijos de Dios, cometer iniquidades, maldades, que usted las lee en la Biblia y dice: ¿cómo puede ser que estas personas hagan este tipo de maldad? Pero dice que Dios tenía misericordia a pesar de su maldad. Usted dice: no puede ser. ¿Cómo Dios, una persona haciendo lo malo, todavía tiene misericordia de esa persona a pesar de tu maldad, a pesar de mi maldad, a pesar de la maldad de ellos? Dios todavía tiene misericordia, porque Dios hizo un pacto de gracia incondicional por amor a David, porque él sabía que en el futuro iba a venir Jesús, aquel que podía perdonar los pecados. Entonces Dios tiene misericordia para que venga Jesús y no nos mata, no nos destruye, sino que Él es paciente. Dice que Él perdona nuestros pecados. Y de último, el nuevo pacto hecho por Jesucristo es incondicional. Se recibe por fe y se recibe por gracia. Hebreos 11 dice que todos los hombres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Abel, Moisés, Josué, todos los que hicieron grandes hazañas, dice que lo hicieron por fe y no por obras. Obras significa que tú necesitas ganarte al cielo por tus propias cuentas y no puedes. ¿Entendieron?
No se puede entrar al cielo por tus propias obras. La única forma de conocer a Dios, de entrar al cielo, es que tú entres bajo la sangre del Cordero. Entonces Deuteronomio 28 habla sobre todas las bendiciones. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente las voces de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones. Bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, tus rebaños, tu canasta. Mire, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Ustedes ven que ahora la canasta básica, por allá arriba, búscala. Pero aquí dice que Dios, la única forma de contrarrestar eso es que Dios te bendiga. Cuando la bendición de Jehová viene, no vas a tener miedo a la canasta básica, porque vas a tener en abundancia. Pero la única forma de recibirlo es quitando la maldición a través del pacto de sangre. Entonces la maldición que trae enfermedades, todo tipo de enfermedades, pobreza, destrucción, guerra, no hay paz en tu hogar, esa es la consecuencia de la maldición. Entonces la única forma es que las personas reciban la sangre del Cordero. Entonces cuando Dios hace este pacto de la sangre va a hacer que tú entres en todas las otras bendiciones de los pactos de Dios. Entonces el pacto de sangre te da acceso, es lo mismo, pero no quiero como que es un solo pacto, el nuevo pacto de sangre, pero para tener acceso a todas las otras operaciones de Dios, bendiciones de Dios, es a través del pacto de la sangre del Cordero. Entonces dice el pacto de luz de Dios, Isaías 42:6. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré en la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y yo las haré notorias. Entonces viene el pacto de sangre, y después viene, Dios te introduce al pacto de la luz. ¿Entendieron? Significa que la luz de Dios no puede venir si no hay sangre, porque dice que si la luz viene, las tinieblas son ¿qué? Expulsadas. Pero si hay tinieblas en tu corazón y la luz viene, ¡pum!, tú eres expulsado. Porque dice que en el regreso de Jesús, segunda de Tesalonicenses, dice que cuando el Espíritu Santo, Jesús descienda, dice con el resplandor de su rostro y con el poder del aliento de su boca, dice que matará al inicuo, o sea, al anticristo. O sea, Dios nada más descendiendo con su resplandor, el anticristo ¡pum!, desaparece. Es así, ¿lo entendieron? Entonces Dios, antes de que te destruya, dice: no, si tienes la sangre, no te destruiré. Pero o sea, si no tienes la sangre, te destruiré. Pero si tienes la sangre del Cordero, no, hombre, tú eres mi mejor amigo, Dios no te va a destruir. Vas a poder accesar a todas estas bendiciones de Dios. El pacto del amor, eso significa que amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, es estar dentro del pacto de Dios. ¿Lo vieron? Esto, la luz de Dios no viene como: ay, Señor, envía tu luz. No. Dios envía su luz a aquellos que están en el pacto de... Esa es la bendición de estar dentro del pacto que se unieron con Dios. Entonces, amar a Dios, que se llama Israel, amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, son las personas ¿quiénes van a hacer esto? Los que están en el pacto de Dios. Cuando una persona no está en el pacto de Dios, tú le dices: oye, ven a servir, ¿y qué hace? No sirve. ¿Sabes por qué no sirve? Porque no está en el pacto. Si te obligan a servir, es porque tú realmente no estás en el pacto de Dios. Amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, es estar dentro del pacto. Esto significa que si usted está dentro del pacto, es mejor que usted se awaken, despiértese y busque algo que hacer. Porque dice que Dios te libró de la mano de Faraón, de la casa de servidumbre, para que sirvieran al Dios vivo. Y la palabra en hebreo servir y adorar es la misma palabra en hebreo, es la palabra abad. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quiénes van a hacer esto? Los que están dentro del pacto.
Deuteronomio 6:4 dice: amarás a Jehová con todo tu corazón, alma, fuerza. A Jehová tu Dios temerás, a él solo que servirás, que es lo mismo que adorar. Dice: no tentarás, dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, no tentarás a vuestro Dios. El 18 dice: haz lo bueno delante de los ojos de Jehová. Jeremías 31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Dice el 32: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, escribiré en sus corazones. Yo seré por ellos por Dios, y ellos serán por mi pueblo. El 34 al final dice: y dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cuál es el pacto que hace eso? El nuevo pacto, solamente el nuevo pacto. Entonces, en el pacto de Moisés, usted no regrese atrás. Les voy a decir por qué. Porque el pacto de Moisés era un pacto en la ley. Toda persona que obedece la ley era bendecido, pero cualquiera persona que rompiera la ley iba a caer bajo las consecuencias de la maldad. El nuevo pacto no trae esto. El nuevo pacto trae las bendiciones de Dios, te salva por gracia, aunque seamos, a veces nos las dañamos, hacemos cosas malas, decimos cosas malas. Entonces, ¿por qué Dios no me ha quitado lo que tengo? Por gracia, por pura misericordia. Entonces, primero viene la sangre, Dios, después cambia tu corazón, tu mente, borra todas tus rebeliones. El fuego de Dios viene por el pacto de la sangre. Viene el pacto de sangre, después viene el fuego de Dios. Génesis 2:7: Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre a ser viviente. Dice que sopló, que Dios, ¿qué? Aliento de vida. ¿Y qué dicen las leyes de la vida? Que en la sangre está, ¿qué? La vida. Entonces, cuando Dios sopló en Adán, le dio vida y le dio la sangre. Dios le dio su propia sangre a Adán, porque Adán es el único ser que tenía a Dios dentro de sí mismo. Ese fue el plan de Dios. Después del pecado, todo era externo. El Espíritu Santo solamente venía externamente, no podía morar internamente. Por eso que cuando David peca, dice: Señor, crea en mí un nuevo corazón, un espíritu recto dentro de mí. Dice Génesis 15:17, Dios le dice a Abraham: haz un sacrificio de animales. Y después dice que Dios pasó como una antorcha de fuego. En Éxodo 19 vienen los sacrificios, y después dice que Dios desciende sobre el monte de Sinaí como un fuego ardiente. Truenos, relámpagos estaban sobre Sinaí. Primera Reyes 18, Elías dice: reúnase todo el pueblo. ¿Qué hizo? Edificó un altar, hizo un sacrificio de sangre. Después oró que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob responda hoy: haz volver el corazón de los hijos a ti. Después dice que fuego vino del cielo. Eso significa, usted dice: pero ¿por qué el fuego de Dios no ha venido sobre mi vida? Porque o no estás en el pacto de la sangre, no has reclamado el poder de la sangre de Jesús para el perdón del pecado, o no estás en el pacto. Una de las dos. Pero toda persona que está en el pacto de Dios es como una causa-efecto. Estás en el pacto de Dios, recibes la promesa del Espíritu Santo de una vez. Cuando no la has recibido, tienes que ver o no te has arrepentido de tus pecados y no has entregado tu corazón a Dios realmente, o algo estás haciendo. Pero toda persona que está en el pacto de Dios, de su sangre, recibe el Espíritu Santo por promesa inmediatamente y recibe el fuego de Dios. No puedo hablar de lengua. Tiene que preguntarse por qué no puede hablar en lengua. Debería ser normal. Debería ser normal, porque ahora, cuando Dios ve que no tienes pecado, o sea, te perdonó, el Espíritu Santo puede morar en ti. Hechos 2, Jesús va a la cruz, está el derramamiento de sangre. Hechos 2, ahora el Espíritu Santo puede morar dentro de los apóstoles, de los discípulos. Dice que vino como fuego repartido sobre sus cabezas. Dice: se le aparecieron lenguas repartidas de fuego.
el pacto de las riquezas, Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Significa que las riquezas, estoy hablando de riquezas materiales, vienen por aquellos que están dentro del pacto de Dios. Si ustedes ven, Abraham, Isaac, José, todos ellos pasaron por hambrunas. Hambrunas, cuando digo hambrunas es que la gente se come el cuero de la sandalia, porque no tienen más nada que comer. Cuando digo hambrunas, esos que quedaron, no hay nada. Ellos en las hambrunas se hacían ricos. Yo me digo, ¿cómo hacen esto ellos? Tú no sabes, ¿no? José pasó por hambruna y se volvió el hombre más rico de Egipto. Abraham pasó por hambruna, se volvió el hombre. Yo digo, ¿cómo estos hombres salían ricos? Dice que Abraham era riquísimo en oro y en plata. La única forma de que ellos sobrevivían a todos estos tipos de ambientes, salían bendecidos, es por el pacto de Dios, incondicional, pura gracia. Ellos no hacían nada, era la gracia de Dios. No era un esfuerzo personal. Ellos trabajaban, o sea, no quiero decir que no tienen que trabajar, tienes que trabajar, pero la recompensa de las riquezas viene por estar dentro del pacto. El pacto de sanidad, Salmo 105:37, y lo sacó con plata y con oro. Salmo 105:37. Ahí está. Ellos pasaron a la cena de Pascua del Cordero en Éxodo 12, entraron todos, comieron un cordero, y lo siguiente que hacen, o sea, primero expiación de sangre, un pacto, y lo siguiente que hace Dios es darle ¿qué? Oro y plata. Y dice, y no hubo en sus tribus ¿qué? Enfermos. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Yo lo veo, ellos ¿qué hicieron? Para agarrar todas esas riquezas, oro y plata, ¿qué hicieron? Nada más comieron la cena del cordero, y Dios estaba afuera con Moisés tirando juicio. Ese Moisés es una cosa. Solo Moisés, ya no estaban allá afuera destruyendo una nación y dos personitas. Ellos decían, Dios, yo le decía, este juicio que Moisés nada más se paraba, agarraba la vara, ¡pum! ¿Cuántos quieren hacer eso? Porque dice que la única forma de despojar a los enemigos es que vinieran los juicios de Dios. Pero el último juicio fue el juicio de la sangre. Después dice que ellos recibieron las riquezas, y después dice, no hicieron nada. Después dice que una columna de fuego y una columna de nube venía protegiéndolos a ellos, al frente, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Que en las mismas columnas que dice que era el ángel de Jehová, destruía a los carros del faraón. ¿Qué ellos hicieron? Pelearon. Porque el pacto de Abraham, el pacto de gracia, todavía estaba ahí. Cuando ellos entran en el pacto de Moisés, en Éxodo 19, después de eso ustedes ven que ahora ellos tenían que pelear sus propias guerras. En el pacto de la gracia, dice, Dios le dice a Abraham, yo seré tu protector, tu escudo y tu galardón. En el pacto de la ley, yo estoy aquí, pero tú también tienes que pelear. Yo no sé cuál de los dos te quiere estar, en el pacto de la ley o en el pacto de la gracia. En el pacto de la gracia Dios va a hacer todo por nosotros. El pacto de protección, ahí está ese que les dije, yo seré tu escudo, tu galardón. En el pacto de protección Dios envía a sus ángeles, y dice Oseas 13:14, dice, en el nuevo pacto Dios nos protege de Satanás, del pecado y de la muerte. Oseas 13:14 dice, de la mano del Señor los redimiré. Cada vez que hay redención en la Biblia hay sangre de sacrificio. Sin sangre no hay redención. Los libraré ¿qué? De la muerte. Y miren lo que Dios dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Vieron eso? Dios será la muerte de la muerte. Ahora, si yo los quiero colocar a ustedes en dos bandos, está Dios, está Satanás, el pecado de la muerte. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido temor a la muerte? A morir. Gente que ha tenido, oye, siento que me va a pasar algo.
Y las personas tienen miedo en su mente, en su corazón. Pero dice que, imagínate, si usted le da miedo a esto y aparece uno que le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Yo no sé cómo estará la muerte. Más asustada que usted, cualquiera. O sea, la muerte escucha que alguien la puede. ¿Cómo así? ¿Alguien que puede matar a la propia muerte? No. Entonces usted dice, no. Vamos a agarrar un bando. ¿Cuál es el bando ganador aquí? El que está con espíritu de muerte, espíritu de maldad, Satanás, el pecado, o el que puede matar a la muerte y al pecado. Yo no sé, usted agarra su bando, yo agarré mi bando, yo estoy con Dios, yo no sé. Entonces cuando dice Dios que Él es el que mata a la muerte, entonces viene el poder de la resurrección de Cristo. Porque ahora tú resucitas a los muertos. Porque como tú matas a la muerte, ahora resucitas a los muertos. La muerte no tiene operación sobre tu vida. Significa que toda persona que está en el pacto de la sangre de Dios no morirá por accidentes. Ustedes no saben cuántas veces Dios nos ha protegido a nosotros en accidentes de carro. Estando yo con la pastora Mary en Boca del Toro, era Boca del Toro, íbamos en un carrito, íbamos como 5 personas ahí, todos apretados, un carrito de esos hatchback, y las maletas atrás. Y en esas lomas, usted sabe que hay unas calles fuertes ahí para subir a Bocas, son curvas y son precipicios. Y veníamos en el carro y yo venía atrás, Mary venía atrás, y yo nada más veníamos durmiendo, yo nada más escucho el carro bajando la luz, el que pegó el freno fuerte. Y como ya yo había viajado antes con el pastor Luis, ya yo más o menos sabía cómo eran ese tipo de calles. Y yo decía, una de dos, si yo abro los ojos, voy a un precipicio al agua. Yo no me escucho que el carro frena, yo abro mis ojos y todo en mi mente pasa como en cámara lenta. Y yo le dije, Dios, recíbeme. Y yo me puse, entonces en vez de ponerme rígido, me puse así como, bueno, si me golpeo voy a estar así como, para no golpearme duro. Entonces yo como que me relajé. Todo eso lo hice ahí ese momentito. Era como cámara lenta, ¿no? Entonces yo me relajé, y cuando miré hacia acá, el carro se iba hacia acá. Acá estaba tierra, pues, que era como un muro de tierra así, y del lado de acá estaba el precipicio. El carro se fue hacia acá, el carro dio una vuelta, quedamos así volteados, y ahí todo el mundo fue, como que todo el mundo se despertó. O sea, Mary estaba durmiendo en ese momento. Yo me desperté, fue en el momentito que el carro pegó el freno. Dios nos libró de la muerte. ¿Por qué? Porque hay un pacto. ¿Qué hicimos? Nada. La pura gracia de Dios nos salvó. Si tú haces eso, tus hijos van a ser salvados por pura gracia, no por tus obras. No ganes la salvación de tus hijos diciendo, Dios, si yo hago esto, tú vas a hacer que me digan. No, es la gracia. Jesucristo ya lo hizo, tú no lo tienes que hacer. Lo único que hacer es que tú tienes que, ¿qué? Recibirla por fe. La salvación es por fe, la victoria es por fe. Dios te va a dar bendecir, Dios te va a dar su gloria, su luz, sanidad, pacto de riquezas, pacto de protección, no por tus obras, sino por gracia. Amén. Amén. Póngase de pies y oremos. Señor Jesús, y usted declara ahora, Señor Jesús, yo decreto y declaro y establezco la sangre del nuevo pacto en mi vida. Dígale, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador y mi Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. La sangre del nuevo pacto de Jesús me limpia de toda idolatría y todos falsos ídolos que engañaron mi corazón y mi mente. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Derrama tu amor sobre mi vida. Establece tu luz sobre mi vida. Establece el fuego de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Establece el pacto de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y que yo pueda servir a Dios vivo. Yo recibo el pacto de riquezas, que tú confirmes el pacto que hiciste con Abraham, Isaac, Jacob. Recibo el pacto de sanidad
en mi cuerpo, alma, mente, espíritu, en mi familia, en mis emociones. Recibo el pacto de protección, que Dios es mi escudo y mi galardón será sobremanera grande, que Dios nos protege con su sangre de las obras de Satanás, del pecado y de la muerte, que Dios es nuestro abrigo, que el Altísimo morará, nosotros moraremos en Él, bajo la sombra del Omnipotente. Dios envía ahora a sus santos ángeles que nos protejan en todos nuestros caminos, y que la sangre del nuevo pacto nos libre de la muerte, y que Dios venza a la muerte. Padre, en el nombre de Jesús declaramos Efesios 5, dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Padre, todo lo que estaba muerto, Señor, es alumbrado por la gloria de Jesucristo, por la luz de la gloria de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que la sangre de Jesús nos libra de todo mal. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Desciende, Señor, ahora con tu gloria, la gloria del nuevo pacto, de tu Espíritu Santo, y que el fuego del Espíritu Santo